En esta oportunidad abordaremos el sistema visual y estaremos hablando sobre la visión y la visión cromática. Es importante que recordemos que nuestro sistema visual nos proporciona información acerca del movimiento, la forma, el tamaño, la posición de los objetos y el contexto exterior a partir de la información que recibimos por medio de la luz. En ese aspecto hay 4 elementos o 4 conceptos que es necesario que recordemos porque nos van a ayudar a entender el proceso de la visión. Primero, la sensibilidad. Por sensibilidad vamos a entender a esa capacidad que tiene nuestro órgano sensorial del ojo para detectar la iluminación tenue, para poder seguir percibiendo ese estímulo luminoso, pero en una intensidad suave. Diferente a la agudeza. La agudeza, por su parte, lo que nos va a llevar es a poder percibir o definir todos los detalles que hacen parte de ese objeto que estamos percibiendo visualmente. ¿A partir de qué? De la acomodación. Y la acomodación es ese proceso que se lleva a cabo por el cristalino en el que la imagen es acomodada en la retina o enfocada en la retina, y esto permite que podamos tener una visión clara de esos objetos que estamos percibiendo en el momento. Y por último, es importante la transducción. Recordemos que la transducción es esa capacidad de convertir un estímulo químico en otro estímulo energético, y para efectos del sistema visual estamos hablando de el proceso por el cual recibimos ese estímulo visual, esa luz, y convertimos, o nuestro ojo convierte esa luz recibida en información que pueda ser traspasada al cerebro y generar la información visual correspondiente. Para entender todo el proceso del sistema visual es importante que reconozcamos la anatomía del ojo. ¿Qué vamos a encontrar primero? Encontramos la córnea. La córnea protege al iris y a la pupila, pero además permite el paso de la luz hacia la pupila. ¿Qué ocurre con la pupila? Una vez recibe la luz o el rayo de luz, determina qué tanta cantidad de luz va a permitir que pase a la retina. Otra función importante que tiene la córnea es la refracción y la transmisión de la luz. ¿Qué significa esto? La refracción es ese cambio de dirección en el estímulo luminoso, en el rayo de luz que percibimos, y la transmisión de la luz es ese proceso inmediato, una vez recibida esa luminosidad, cómo pasa la información a nuestro sistema sensorial. Por otra parte, tenemos la conjuntiva y la esclerótica. La conjuntiva es una parte que está por esta parte posterior y está recubriendo el globo ocular, mientras que la esclerótica es una capa mucho más gruesa, más resistente, es la capa más externa del globo ocular y es rica en colágeno. Encontramos además el iris, que es el que va a regular la cantidad de luz que entra en el ojo, está detrás de la córnea y delante del cristalino. También encontramos la coroides. La coroides es aquella que mantiene la temperatura ocular y tiene una particularidad, y es que mantiene un color oscuro por la gran cantidad de vasos sanguíneos que allí encontramos. Además que también tiene un alto contenido en melanina. Tenemos posteriormente la retina, que absorbe los rayos luminosos que ingresan y contiene los fotorreceptores. Y por esta parte encontramos la mácula, que es una pequeña mancha amarillenta en el ojo, que es la que se encarga de la visión del detalle de los objetos. Es donde más agudeza visual hay y nos sirve además para leer y para distinguir las figuras, las formas, las personas. Cuando mencionamos la retina, hablamos también de los fotorreceptores. Estos son neuronas especializadas que permiten la percepción de la luz y del color. Los bastones son mucho más numerosos y son los que más sensibles a la luz son, pero no al color.
Por la parte contraria, tenemos los conos que son menos numerosos, menos sensibles a la luz, pero sí detectan el color. Ellos requieren una intensidad menor y facilitan la detección del color. Por consiguiente, el reconocimiento cotidiano normal del color está en los conos. Y eso se da por la impresión que produce en la retina el rayo de luz reflejado y absorbido por un objeto. Respecto a los conos, encontramos tres tipos de este fotorreceptor. Cada uno de ellos recibe una luz correspondiente o una determinada longitud de onda que facilita la percepción de colores. ¿Cómo se ven estos conos o cuál es el color que nos permiten percibir? Los que reciben las ondas cortas de luminosidad nos van a permitir identificar o reconocer toda esa gama de tonalidades azules. Por su parte, los conos que reciben o perciben esas longitudes de onda media van a permitirnos percibir las tonalidades verdes. Y finalmente encontramos aquellos que perciben longitudes de onda larga, y estos son los que corresponden a toda la tonalidad de los colores rojos. Grises a la indeterminación, los rosados a la dulzura, a la pasividad, a la amistad, la confianza, y el negro tiene múltiples significados dependiendo de la cultura, del contexto, del momento también, y es multifuncional. Ya después de haber hecho este abordaje por el sistema visual, hablemos entonces del sistema auditivo. ¿Cuáles son sus características y sus funciones? Y básicamente vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la percepción del sonido. Aquí en esta gráfica podemos identificar un poco lo que veníamos hablando, y es esa dimensión física del estímulo que recibimos, que va a estar medida en amplitud, frecuencia y complejidad, la percepción que va a generar y qué ocurre con esa transformación del estímulo. La amplitud, vamos a estar desde un estímulo que puede ser alto hacia abajo, y aquí vamos a hablar del volumen, amplitud ligada a volumen. Frecuencia, la frecuencia también que va a estar acá puede ser grave o puede ser alta, y la frecuencia nos va a llevar a hablar o nos va a relacionar con el tono. Y por último, la complejidad de esa dimensión física nos va a llevar a hablar de cierta forma desde una estimulación pura hacia algo más complejo, y aquí vamos a hablar de el timbre. Algo donde podemos identificar esto con claridad es en la voz. Si es una voz o cuando cantamos, si hablamos o cantamos, o los tonos que hay en ciertos grupos musicales nos van a permitir reconocer esto, y es un poco más claro desde esta perspectiva. Pero ¿cuál es la estructura del oído, órgano sensorial de la audición, y cómo se lleva a cabo el proceso de escuchar? Aquí ustedes encuentran una imagen que nos muestra cómo está conformado el oído. Oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo está compuesto por el pabellón auricular, que es lo que usualmente nosotros o coloquialmente denominamos la oreja, y por el canal auditivo externo. Este canal es el que va a permitir que ingresen las ondas sonoras. Luego encontramos el oído medio, en el cual encontramos el tímpano, que es esta área que va a servir como el extensor del sonido, o que va a amplificar, llamémoslo así, como un amplificador de las vibraciones de las ondas. Va a hacer que se muevan estos huesecillos que son martillo, yunque y estribo, por la forma particular que tienen cada uno de ellos, y estos hacen que siga pasando esta onda hacia la cóclea o caracol, y esta área es la que se va a encargar de transformar estas vibraciones en impulsos eléctricos que puedan viajar hasta el cerebro para generar la percepción de ese estímulo auditivo que ingresó. ¿Cómo es entonces el proceso?
Hay unas ondas sonoras que son recibidas por el ambiente a través del oído externo, ingresan por el conducto auditivo hasta el oído medio, tocando la membrana timpánica. Al vibrar la membrana timpánica se mueven esos huesecillos, llega hasta la ventana oval, que es la que tiene esos conductos o semiconductos que van a permitir llegar las ondas a la transformación química en la cóclea, y gracias a ese líquido coclear que hay acá es que puede viajar la información ya transformada en impulsos eléctricos. Dentro de este sistema auditivo podemos encontrar algunas patologías que van a interferir o que van a afectar el desarrollo adecuado de la audición. Por ejemplo, la otitis media. La otitis media es una infección que es tratada con antibióticos. ¿Por qué se produce? Por exceso de mucosidad, es decir, por exceso de cerumen en esta parte. ¿Qué otros síntomas se asocian? La fiebre, el malestar por la infección, el dolor de oído. ¿Qué otra otitis encontramos? La otitis interna, que también se conoce como laberintus. Esta lo que genera es una afectación interna en los nervios que allí se producen. Recuerden que acá estamos hablando de la conexión directa con el sistema nervioso, y cuando hay una afectación en este aspecto, pues va a afectar a estos nervios. ¿En qué va a generar un impacto? En la orientación espacial, en la postura, en el equilibrio. ¿Cómo se trata? Con una exploración neurofisiológica para determinar cuáles pueden ser las causas de esta situación y poder generar un tratamiento adecuado. ¿Qué síntomas hay? Dificultad para enfocar la mirada, para mantener la mirada, puede haber mareos, hay incapacidad para percibir ciertos sonidos, hay pérdida de equilibrio, puede haber náuseas, vómito, incluso zumbidos o cualquier otro tipo de ruidos en el oído. Otra patología es el síndrome de Meniere o el vértigo. Esta está más ligada con el equilibrio. ¿Por qué se produce? Por un aumento en el líquido encefalítico que está en el oído interno y causa pérdida de audición. ¿Qué pasa con este síndrome en particular? Hay zumbidos, hay mareos, hay pérdida de la audición y hay una sensación de tener el oído lleno. Esto implica que haya un tratamiento más de los síntomas que como tal de esta patología. Otra patología mucho más delicada es la perforación timpánica. Esto no es otra cosa más que el tímpano se rompe, genera un agujero en el tímpano. ¿Por qué se puede producir? Usualmente se produce por chuzarse el oído con instrumentos no adecuados, con copitos y hacerse muy fuerte, y esto pues puede producir dolor, secreción, vértigos, mareos. Generalmente puede cicatrizar sola y recuperarse, pero cuando la lesión es grave, seguramente va a requerirse de una cirugía en el que se va a hacer como un parche o como un recubrimiento de la membrana timpánica. También encontramos la hipoacusia, que corresponde a esa pérdida auditiva o a esa pérdida de la capacidad auditiva, donde ya comienzan a dejar de oírse algunos aspectos que están en el entorno y que antes eran percibidos con facilidad. Puede ser unilateral o puede ser bilateral, es decir, puede darse en un solo oído o puede darse en los dos oídos. Generalmente eso está muy asociado al desarrollo ya del ciclo vital, y en las personas adultas mayores puede ser muy usual encontrar este tipo de patologías. ¿Cómo se solucionan? Usualmente con implantes cocleares o con audífonos que son ya no tan invasivos y que facilitan el desarrollo de la audición. Y este ha sido un abordaje por los primeros órganos sensoriales, que son el sentido del ojo, de la visión, y el sentido del oído o auditivo.